2 minutos. Buenas tardes. En tanto, ingresen otros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarles, bienvenidos, jóvenes. En 1 minuto empezamos, jóvenes. Solo admitimos a otros compañeros, por favor. Empezamos el día de hoy con el curso Derecho de Pueblos Indígenas. Bienvenidos, repito nuevamente, al salón, a la sección I. Y es de su conocimiento, solo para hacer alguna referencia, nuestra coordinadora, la coordinadora del 6º semestre, es la licenciada Patricia Cervantes. Por favor, cualquier problema, probablemente, o cualquier consulta que hubiese de parte de ustedes, compañeras y compañeros, pues ahí está la licenciada Patricia Cervantes, la coordinadora de nuestro curso. Y también le asiste Cristi, que es la secretaria. Creo que oportunamente vamos a tener mayor información al respecto. Y mi nombre es Raimundo Castro, desde ese conocimiento, de los que se han asignado a nuestro salón. Pues vamos a trabajar tratando de cumplir con el desarrollo del programa, además del asunto meramente programático, jóvenes, también de cumplir con ustedes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues de dar los contenidos programáticos, así como está ya previsto, en cuanto a los tiempos y las respectivas evaluaciones. Oportunamente les vamos a hablar, ya de hoy pues vamos a presentar el programa del curso y los contenidos de cada examen parcial. Es de su conocimiento. Tenemos un primer parcial que tiene una ponderación de 30 puntos. Oportunamente nos indicarán en qué fecha se va a desarrollar el primer examen parcial. Obviamente pues, también les vamos a compartir, además de que la misma facultad les indica a ustedes, en su calidad de estudiantes, el calendario de exámenes, que es absolutamente necesario. Luego tenemos el segundo parcial, que es sobre 40 puntos. Recuerden, a veces se da la facultad, la potestad, o hasta cierto punto, cierta facultad discrecional del docente, de realizar un examen escrito de 30 puntos y un trabajo de 10 puntos para completar la zona del segundo parcial, repito que de 40 puntos. O en su caso, pues un solo examen de 40 puntos. Oportunamente les haremos ver al respecto. Y luego el examen final de 30 puntos. Y se ha ganado el curso. Esperamos eso sea y que fuese también la mayoría. Eso en relación a nuestro programa, los exámenes, y luego vamos a ver ya con la presentación del programa, jóvenes, la bibliografía que vamos a manejar. Hay algunos documentos que vamos a compartir con ustedes. También ya pues tienen Classroom. Por favor, ahí les vamos a compartir unos documentos en Classroom en relación a ciertos temas. Hay documentos muy actualizados pues, que trataremos de compartir con ustedes sobre ciertos temas. Así que vamos a empezar a
hablar sobre el programa del curso. Les repito, bienvenidos a nuestro salón. Es un curso no muy difícil. También creo que se abordan en este curso jóvenes algunos temas que en algún tiempo tenían cierto carácter como de tabú, especialmente en el caso de nuestro país, de Guatemala. Sin embargo, hoy día, con el avance de la ciencia, con el avance de los movimientos sociales y políticos, no solamente en Guatemala, sino en todas partes del mundo, respecto al tema de derechos colectivos, como vamos a ver, y que atañen en este caso a los pueblos indígenas, en el caso Guatemala, y de América en general, no solamente Latinoamérica, América en general, pues de estos temas con el abordamiento que se les ha dado en estas últimas décadas, pues se ha tratado de conocer con mayor objetividad el contenido de estos temas. Además de la objetividad, ha habido hoy podríamos hablar de un abanico de normas jurídicas que regulan y respaldan algunas garantías sobre el tema de derechos de los pueblos indígenas o los derechos colectivos de manera general. ¿Cierto? En el caso de Guatemala, pues tenemos la Constitución de la República, nuestra Constitución, que ya lleva una vida más o menos como de 30 años, pues en su texto ha consagrado algunas normas, algunas garantías, algunos principios al respecto, recogiendo estos valores. Pero también podemos decir a nivel internacional, sobre todo el derecho internacional público, también ha tomado en consideración este tema y quisiéramos decir, quizás, digamos, a nivel internacional se le ha dado mayor cobertura y hasta cierto punto también vamos a ver el tema de la coercibilidad, de la obligatoriedad de esta norma. Entramos pues a esto y si me permiten, por favor, vamos a ver el programa, les decía, vamos a compartir con ustedes el programa, si me permiten. Por favor, acá. Este es nuestro programa y vamos a compartir pantalla. Por favor, sí. No se ve, me avisan, jóvenes, o si el audio igual estamos bien, o por favor, me indican. Vamos a ponerla 5. Se aprecia el programa, jóvenes. Buenas tardes, licenciado, sí se aprecia bien. Bien, jóvenes, entonces, el día de hoy vamos a hablar, más que hablar, a explicar algunos puntos de nuestro programa. El día de hoy, ya en la próxima clase, vamos a trabajar, recuerden, los días miércoles y los días viernes. Así que el próximo miércoles, pues ya entramos en materia con vistas a desarrollar, por decir así, jóvenes, el contenido ya de nuestro primer examen parcial. Obviamente no enseñamos en base a esas fases de evaluaciones, pero sin embargo es importante remarcar y recalcar, creo, los contenidos del programa que van a abarcar, les indicaba hace un momento, las evaluaciones que vamos a desarrollar. Tenemos el programa de estudios del área profesional, recuerden, pertenece al área de Derecho Público del Departamento de Derechos Humanos. Vamos a admitir a sus compañeros por favor. Algunos compañeros que me permiten, por favor, voy a aquí tenemos. Un momento, jóvenes, por favor, un poquito de ello. Vamos acá. Ahí estamos. Vamos a tener algunas interrupciones en
En cuanto a eso, ahí estamos jóvenes. Les decía, es del área profesional, Derecho de los Pueblos Indígenas, el nombre de nuestro curso, el código es 223 del quinto semestre. Por favor. Luego tenemos la presentación, se habla acá en el caso concreto de Guatemala, hemos pasado por una fase de conflictividad en nuestro país, pues pasó esta fase de conflictiva, que es ya de nuestro conocimiento, más o menos se habla de la duración del conflicto interno en nuestro país durante 30 años. Y acá en el programa se anota que a partir precisamente de los acuerdos de paz y sobre todo el avance en materia de derechos humanos, se hace necesaria la instauración dentro del pensum de la carrera de abogacía y notarial, la asignatura de Derecho de los Pueblos Indígenas. Quisiéramos indicar que un compromiso precisamente del gobierno de la República y la otra parte, la insurgencia, pues vieron la necesidad de abordar este tema de derechos de los pueblos indígenas. Quisiéramos indicar también, dado de que en esta etapa de conflicto armado dentro de la historia de nuestro país, jóvenes, la población maya, o la población indígena, o el grupo étnico, hay varias denominaciones, pues nosotros asumiremos el concepto de la población maya, el pueblo maya, o el pueblo indígena igual, porque tenemos también a los incas, así considerados legalmente, incluso a los garífunas. Pero encontramos acá jóvenes, se vieron muy afectados con comunidades. Muchas comunidades incluso fueron arrasadas, algunos miembros de las comunidades o las comunidades tuvieron que, miembros de estas comunidades, se tuvieron que ir del país para resguardar su integridad física y familiar. Y razón pues por la cual, entre otras, se habla precisamente de la importancia de desarrollar materia de derechos humanos en nuestro país y particularmente el tema de los pueblos indígenas. Luego, en el punto 2, se habla de la identificación. Los derechos de los pueblos indígenas constituyen una materia fundamental para el estudio de la abogacía y notariado, con el propósito que el estudiante adquiera conciencia social en la interculturalidad, la evolución histórica, la discriminación y el racismo de los pueblos indígenas y sus garantías internacionales de protección. Diríamos acá, jóvenes, más que conciencia social, yo creo que es importante de que las personas, los individuos, nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, pues tengamos más, repito, jóvenes, que conciencia social, diríamos, la posibilidad de conocer la problemática de nuestra sociedad. Creo que es importante esto, jóvenes, conocer la problemática de una sociedad y particularmente para los estudiosos, oye, ustedes, los estudiantes del derecho, las estudiantes del derecho, el conglomerado estudiantil, y ya no digamos de nuestra casa de estudios, de nuestra alma mater, de la Universidad de San Carlos, que tiene como obligación promover el conocimiento de la problemática social, económica, política y cultural del país. Entonces, repito, más que conciencia social, yo creo que es importante adquirir conocimiento, tener conocimiento sobre los asuntos, y ya dependerá, acá se habla del tema de la conciencia social, pero como cierto compromiso hacia ciertos temas, yo diría más que eso, jóvenes, acá profundizar en conocimiento, tener elementos de juicios acerca de los hechos y de los fenómenos o de la problemática que acaece en un país. E incluso también es importante conocer la historia de ese país para, como se indica y se dice, se afirma, para que no se repitan los mismos
algunos errores, por ejemplo. Entonces, les decía, creo que es importante en esta parte de la identificación el acceso al conocimiento que hoy día la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, de nuestra universidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, está facilitando en las aulas universitarias, a efecto de que se conozcan los temas sobre qué es interculturalidad. Además de ello, en relación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿cuál ha sido la evolución histórica de estos derechos? ¿Desde cuándo se consideran como derechos? ¿Aparecen como derechos? Luego, el tema de la discriminación y el tema del racismo. ¿Será lo mismo discriminación que racismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es sutil? Eso es lo que es importante conocer. Y luego sobre el racismo, igual, que no afecta únicamente a la sociedad guatemalteca ni a los pueblos indígenas, de igual manera con el tema de la discriminación. Sin embargo, acá se suscribe el tema precisamente a los pueblos indígenas. Y luego les indicaba, es importante tener ese conocimiento de las garantías internacionales de protección, sobre todo la normativa que ha emitido al respecto Naciones Unidas, principalmente, jóvenes, Naciones Unidas, pero también está la organización americana, la famosa OEA de Estados Americanos, que ha también emitido alguna normativa al respecto que busca garantizar estos derechos. Luego, la justificación de nuestro programa se indica 3. Existe un proceso de revisión del Estado de Derecho fundado en derechos subjetivos, con el objeto de dar cabida a los llamados derechos colectivos, difusos, regados en muchas palabras, ¿verdad?, entre los que están los derechos de los pueblos indígenas. Esta evolución, el hecho de ser los indígenas el mayor sector de la población del país y la necesidad de su protección, justifican la presente asignatura. También quisiera agregar al respecto, acá, efectivamente, la constitución del Estado de Derecho, no solamente en Guatemala, pero en términos generales también, como es el conocimiento, en la formación que hemos tenido, de ingreso a los primeros cursos de nuestra facultad para ciencias jurídicas y sociales, encontramos que el Estado de Derecho viene más o menos a partir de la Revolución Francesa, pues. A partir de esa época de cambio social profundo de la época de la Revolución Francesa, que va a consagrar aquellos principios de igualdad, de fraternidad y libertad de los individuos, pero desde la perspectiva precisamente individual, o algunos denominan individualista, desde la perspectiva de la persona misma, individualmente considerada, del ser humano individualmente considerado, razón por la cual se habla de los derechos subjetivos. Y así ha estado articulado todo conocimiento, así ha estado difundido todo conocimiento respecto al Estado de Derecho, parte precisamente de los derechos subjetivos o desde la perspectiva de la corriente individualista. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se tiene, más o menos en 1941, más o menos por esa fecha, quizás hagamos alguna mención al respecto. Después de esta fecha, jóvenes, después de esta llamémosle como una etapa mundial, ¿verdad?, pero después de esta guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, se empezó a ver la posibilidad, se empezó a hablar sobre los derechos de grupos, de comunidades, de derechos colectivos. Quisiéramos mencionar el caso precisamente de los judíos como una comunidad, como un grupo humano, como un grupo étnico que pasó por el filo de la navaja, el filo del machete, de los alemanes, de los nazis. Tenemos conocimiento, jóvenes, que mataron alrededor de 6 millones de personas. Y otros grupos en otros lados, de igual manera, razón por la cual
la comunidad internacional se interesa en garantizar la vida de estos individuos, pero como colectivos, como grupos, como no individualmente, sino que perteneciendo a una comunidad. Algunos hablan más adelante políticamente de naciones, de nacionalidades, etcétera. Pero la idea esencial acá de los derechos colectivos, incluso difusos porque están dispersos en distintas normas, los derechos colectivos conllevan esencialmente la idea de proteger la vida de esos grupos para que no se extingan. Decía el caso, por ejemplo, de los judíos en esa época, la Segunda Guerra Mundial, recordemos, precisamente era un grupo étnico. Pero aún más temprano de esta época, el caso de los pueblos indígenas, no solamente en América, sino que en varias partes del mundo, en otros continentes, tarde o temprano, el caso de Australia, por ejemplo, los pueblos indígenas, que estaban sufriendo prácticamente un exterminio como grupos, como comunidad. Razón por la cual entonces se veía que el Estado de Derecho como tal, considerado como tal, y así actualmente, y desde esa perspectiva de los derechos subjetivos o desde la perspectiva de regular los derechos de un individuo, pues no era suficiente para proteger la vida de los individuos, razón por la cual se empezó a hablar de los derechos, decía Jóvenes, de los derechos colectivos. Y no, también les indicaba, no necesariamente solo a los pueblos indígenas jóvenes, sino que se refiere a todos los que tienen precisamente que proteger su vida, pero repito, como grupos humanos. Entonces tenemos eso en cuanto, vamos a volver acá, decía, en esto de la justificación. Entonces, más que, repito, acá se va a hablar de esa evolución en el caso de los pueblos indígenas, independientemente de que sea sector mayoritario o no mayoritario. En el caso de Guatemala, pues reúne esa condición, pero independientemente de eso, lo que se busca es salvar una comunidad, por muy pequeña que sea, que tiene sus propios rasgos, su propio idioma, su propia vestimenta, o como algunos denominan, su propia cosmovisión, y además su propia práctica de vida, como familia, como grupo, como comunidad. Luego, en el punto, tenemos acá ya el prerequisito de sociología, se indica acá, jóvenes, y tenemos los objetivos general y específico. Quisiera leer el objetivo general: proporcionar al alumno elementos básicos que le permitan comprender los derechos de los pueblos indígenas y cuáles son los mecanismos de protección de esos derechos. Hablaremos oportunamente de estos mecanismos de protección, tanto a nivel nacional como a los mecanismos que forman parte del derecho internacional. Así tenemos objetivos específicos. Pues acá, por favor, van a leer en qué consisten los objetivos específicos, pero veamos uno: que el alumno debe diferenciar los derechos individuales de los colectivos. Hablamos de esto. Durante mucho tiempo, pues, se consagró el derecho individual, y sin embargo, hoy es una historia reciente. Se habla de los derechos colectivos, e incluso al respecto hay alguna doctrina, no mucha, pero ya hay doctrina al respecto, así como la insuficiencia del Estado para darle respuesta efectiva a las demandas de los pueblos. Frente a esta realidad, la solución por medio del reconocimiento de la interculturalidad es un tema que veremos oportunamente en qué consiste la interculturalidad. Luego tenemos otros, por favor, ustedes van a leer estos objetivos específicos. Hablando ya de la organización de nuestro curso, como la facultad, a través de la junta directiva de nuestra facultad, pues
creó este programa, aprobó este programa y se contemplan 6 puntos que para nosotros se convierten en 6 unidades programáticas. En 6 módulos, si queremos, jóvenes, y encontramos ya el primer módulo, el primer punto, los conceptos básicos, obviamente respecto al tema de derechos de pueblos indígenas. Número 2, encontramos el despojo. Despojo, recuerden, es quitar algo, es despojar a una persona de algo, despojar a alguien de algo. A eso se refiere el despojo, pero se hablará pues más profundamente sobre esto cuando lleguemos al punto 2. 3, la discriminación, el racismo. De igual manera, les decía, vamos a hacer probablemente la diferencia entre discriminación y lo que es racismo. Y basados obviamente en doctrinas al respecto, además de las leyes. Por favor. Luego tenemos el concepto 4, perdón, el punto 4, la asimilación. ¿Qué es asimilar? ¿En qué consiste la asimilación? Quizás nos preguntamos acá, como es el curso relacionado a los derechos del pueblo indígena, en el caso de nuestro país, ¿se ha dado, se da, se sigue dando el fenómeno de la asimilación? En otras palabras, por favor, quisiera decirles esto con un poquito en términos, digamos, en guatequismo, digamos. Por ejemplo, asimilación viene siendo como absorber, chupar algo. En eso, por ejemplo, asimilamos, absorbemos. Esa es la idea que nos da la palabra asimilación, pero vamos a ver, se ha entretejido no solamente a nivel ideológico en nuestro país, sino que también en la propia realidad, en la vida cotidiana de los pueblos indígenas. 5, derechos de los pueblos indígenas. Acá pareciera que se está repitiendo el contenido de nuestro programa, pero no es así, jóvenes. Acá, en esta parte de derechos de los pueblos indígenas, haremos acopio de algunos documentos y que les vamos a compartir, les decía, en clase, jóvenes, de algunos documentos que recogen, podríamos decir, las demandas, las reclamaciones, los pedidos, las peticiones de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son esos, vamos a ver, cuáles son esos derechos que están reclamando los pueblos indígenas, por ejemplo? Tenemos acá, en eso consiste los derechos de los pueblos indígenas. Acá hemos tenido pues la oportunidad y a la vez se nos han facilitado algunas organizaciones obtener algunos de estos pedidos, de estas demandas, hasta se podría decir reclamaciones, pero más derechos de los pueblos, podríamos hablar de esas facultades, esos derechos naturales, llamémosle así, el derecho natural, eso que está en la naturaleza, eso que está en la sociedad, eso creado por una divinidad, como se quiera, pero ahí están. Pero hay que reclamarlos, hay que pedirlos. Entonces, en este punto hablaré sobre estos derechos de los pueblos indígenas. 6, y finalmente, las garantías internacionales de protección. Estamos admitiendo a los compañeros todavía. Les recomiendo su correo, por favor, jóvenes, recuerden, estamos trabajando con el correo Gmail. Quisiéramos incorporarlos al salón de nuestra facultad, pero esperamos que el día viernes tengamos pues, ya solo hacerles la invitación para que ustedes puedan ingresar sin ningún problema. Eso esperaríamos. Bien, jóvenes. Luego viene la evaluación del rendimiento académico. Hemos hablado ya de
de las evaluaciones, métodos y estrategias de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, pues aquí a través, hoy día jóvenes, la plataforma que utilizamos, las clases virtuales, pues nos valimos de algunos documentos, e incluso la posibilidad de hacer algún intercambio, preguntas de parte de ustedes, inventarios de recursos, tenemos acá. Eso sería, y entrar, bueno, los textos, vamos a ver la bibliografía que tenemos al final de nuestro documento. Tenemos los textos acá, jóvenes, entonces al final de la exposición, de la presentación del programa del curso, pues yo les voy a mencionar algunos de los textos que vamos a manejar o la bibliografía. Así, quisiéramos ver ya acá, obviamente, el desarrollo de estos contenidos programáticos. No sé antes si alguien tiene pregunta, por favor la puede formular, jóvenes. Por favor, puede formular su pregunta. Si hubiesen preguntas. Bien. Entramos al punto número 1, los conceptos básicos, que para nosotros constituye el primer módulo o la primera unidad de nuestro programa. Tenemos acá, en esta parte, para poder entender, como se indica acá, en el marco de los conceptos básicos, vamos a hablar de los derechos colectivos. ¿Qué son los derechos colectivos? Y están estrechamente relacionados con los derechos humanos. Hoy día, en materia de derechos humanos y desde la teoría de los derechos humanos, jóvenes, se habla de una cuarta generación. La primera generación de derechos humanos más se refiere a los derechos del individuo, de la persona, les decía, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista particular. Así tenemos, así fue la concepción de los derechos humanos, así se concibió, y los derechos humanos se formularon inicialmente de esa manera, pretendiendo proteger, regular y garantizar los derechos del individuo, de la persona jurídica individual, fundamentalmente de la persona jurídica individual. En este caso hablamos de Pedro, de Rosa, individualmente considerados, de Fabricio, de cualquier otra persona, podemos considerarla ahí desde esa perspectiva. Luego vamos a encontrar la definición, vamos a dar una definición de los derechos colectivos, probablemente una definición breve y casi en contraste con la definición de los derechos individuales. Y en estos conceptos básicos también se incluye la crisis del Estado de Derecho. La crisis del Estado de Derecho, ¿por qué? Les decía, jóvenes, inicialmente, y así está regulado hoy, así está normado, digamos, de todo ordenamiento normativo, no solamente de Guatemala, sino que de casi todos los países del mundo, jóvenes, el Estado de Derecho consagra precisamente los iguales, podríamos decir, las personas, el derecho individual. Y de ahí, en el caso de nuestra Constitución, aparece, por ejemplo, en sus primeros 45 artículos, ¿no? Consagrados estos derechos individuales, jóvenes. Los primeros 45 artículos, va más o menos del 4, 5 hasta 44, jóvenes. Sin embargo, aquí se plantea, se plasma en nuestro programa el tema de la crisis del Estado de Derecho. Y esta crisis está relacionada precisamente con cierta controversia con la concepción individual del derecho e incluso jóvenes con en materia de derechos humanos, ¿verdad? Sino que acá ya entra al escenario, aparece en el escenario ya
el concepto de los derechos colectivos, pero vamos a ver no solamente conceptos, sino también una realidad y jurídicamente normal. De esa cuenta se habla de esa crisis del Estado de Derecho, porque les decía, dentro de la teoría de los derechos humanos, encontramos ya una segunda generación de derechos humanos. Y en la segunda generación de derechos humanos vamos a encontrar los derechos económicos, los derechos políticos. Acá se habla más de ese aspecto muy bien. Hay que proteger, por ejemplo, de la primera generación, el derecho civil. Hay que proteger la vida de los individuos. Pero también bajo la concepción de la teoría de los derechos humanos de la segunda generación, dice, pero no es suficiente con proteger la vida de los seres humanos jurídicamente, sino que también hay que proporcionarles, garantizarles la comida. Y ahí entra, repito, la segunda generación contemplando los derechos económicos, el derecho al trabajo, el derecho a la comida, a la alimentación, el derecho también a la organización. En esta segunda generación de derechos. Y posteriormente viene la tercera generación de derechos. Y exactamente la tercera generación de derechos regula los derechos colectivos. En el entendido, muy bien, hay protección de los individuos, de las personas individualmente consideradas, pero vemos ahora que los estados, casi a nivel mundial, los estados están persiguiendo comunidades, acabando con comunidades humanas, obviamente, con grupos humanos. Y de ahí entonces surge y aparece en la palestra internacional los derechos colectivos, la participación e intervención de Naciones Unidas a través de sus instrumentos legales, jurídicos, que tratan de proteger esas comunidades, esos grupos. Y de esa cuenta, les decía, tercera generación ya se refiere a derechos de grupos. E incluso algunos hablan de derechos de pueblos, como vamos a ver oportunamente. Y razón por la cual se habla de esa crisis del Estado de Derecho. Bueno, pero es que tenemos que consagrar el derecho individual, sí, pero también los derechos colectivos. Ahora, cuando se habla de crisis del Estado de Derecho, resulta, bueno, es que tanto tiempo se desarrolló la concepción individualista de los derechos humanos e incluso del Estado de Derecho, y ahora aparece una nueva visión, una nueva concepción y una nueva práctica con derechos colectivos. Obviamente, ese Estado de Derecho, consagrado ya, institucionalizado, va a entrar en crisis. Entra en crisis. Obviamente, como sabemos, jóvenes, las crisis son importantes porque al final el derecho como tal, el derecho, es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta de las personas, la sociedad, y que provienen del Estado, de esta institución política, y de cumplimiento obligatorio, y va para todos, para la generalidad. Y algunos individuos tienen ya consagrados sus intereses individuales en este marco, que a veces difiere o a veces entra en colusión con los derechos colectivos, razón por la cual veremos se habla de la crisis del Estado de Derecho. Y así, ante esta crisis de Estado de Derecho y el surgimiento y el avance en la sociedad y en las sociedades de los derechos colectivos, aparece el fenómeno, la idea de la interculturalidad. Incluso ahí se plantea como solución. En otras palabras, debemos poner acá la interculturalidad significa o quiere decir, tiene este alcance, que cada grupo tiene su cultura en una sociedad.
a menos que la sociedad sea homogénea, será una sola cultura, pero muy pocos países son así, realmente muy pocos países, sino que los países constituidos hoy día y fundamentados y basados en Estado de Derecho o en el Estado de Derecho, son países donde hay un crisol de culturas. Hay algunos llaman la multiculturalidad. Y el concepto, y además del concepto, el movimiento y la idea de la interculturalidad va a significar la posibilidad de que los miembros de esa sociedad, desde su respectiva cultura, desde su cultura, puedan intercambiar valores, principios, ideas, concepciones y prácticas de las culturas de esa sociedad. Quisiera mencionar un ejemplo quizá un poquito en el caso de la alimentación, de la comida. Un ejemplo muy sencillo en este sentido. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, hay varios lugares, varias comunidades que tienen sus propias comidas, por ejemplo, por decir. Si vamos al área norte, por ejemplo, el caquí, por ejemplo, es algo propio de la cultura de la comunidad quechí. Y luego vamos a Huehuetenango, o a Quetzaltenango, o al oriente del país. Cada quien tiene también su forma de preparar la comida. Entonces, el concepto aquí de la intercultural es la posibilidad de que haya un intercambio. No solamente llamémosle de recetas cómo se hace la comida, sino la posibilidad de ese intercambio de alimentos. Eso, desde la perspectiva, decía un ejemplo de la interculturalidad, es decir, hacer un intercambio de carácter cultural. Pero, ¿cuál es el objetivo de ese intercambio o esa interculturalidad? Fundamentalmente, bueno, es para buscar la paz. Promover la armonía, el respeto cultural. Porque toda cultura, aun cuando sea muy primigenia, llamémosle así, o cuando sea a juicio de alguien, esa cultura no vale nada, pero tiene sus propios valores, tiene sus propios principios. Esa cultura ha sido creada años, durante cierto tiempo, y que hace que una comunidad conviva con su cultura. Razón pues por la cual acá el concepto de interculturalidad tenemos, y hoy día en Guatemala se ha abordado mucho, hay algunos documentos al respecto, afortunadamente, que vamos a compartir con ustedes, pero conlleva precisamente esa idea, un intercambio, con la idea de una convivencia pacífica en la sociedad, una convivencia armoniosa y fundamentalmente fraterna entre los miembros de esa sociedad. Una relación fraterna, fundamentalmente todavía más o menos alegando aquel principio de la Revolución Francesa, la fraternidad entre los seres humanos, fundamentalmente una relación fraterna de respeto. Luego pasamos al segundo tema o módulo de nuestro curso, el despojo. Aquí vamos a dejar un poco el término de derechos colectivos. Acá, básicamente, al entrar al término del despojo, perdón, al módulo que se refiere al despojo, acá básicamente es casi obligado, por razones meramente pedagógicas, didácticas, igual jóvenes, tenemos que hacer un enfoque histórico de este concepto y de sus alcances. Le decía, el despojo es quitarle prácticamente, así es, quitarle a alguien algo. Es despojar a una persona, quitarle algo a una persona.
Pero acá, desde la perspectiva de nuestro curso, obviamente va a ser a una comunidad, a un grupo, a un pueblo, a una etnia. De esa cuenta vamos a tener la definición legal de lo que es despojo, de los alcances que nos dice la Real Academia Española, por ejemplo, un diccionario de la Real Academia, algunos otros diccionarios jurídicos, y quizás también nos basemos en algunos diccionarios de carácter sociológico acerca del despojo. Luego, el punto número 2, le decía, nos vemos pues en esta necesidad y casi obligación de hacer un enfoque de carácter histórico del despojo, y aquí particularmente aplicado al caso de Guatemala, de nuestro país. Posiblemente hagamos alguna mención de otros países de América o fuera de nuestro continente, porque no solamente aquí se ha dado despojo, en todos los continentes, Europa muy tempranamente, luego Asia igual, Oceanía, le decía, de todos los continentes. Y la evolución histórica del fenómeno del despojo. Luego, acá ya muy puntualmente, nuestro programa señala un límite temporal, y nos remite a la conquista. Durante la conquista, que también aquí al respecto, les decía, nuestra clase pues no es para solo decir, bueno, esto es esto, porque es eso, sino que fundamentalmente también promovemos en la clase de hoy, en nuestras aulas, el planteamiento, el replanteamiento de ideas, el cuestionamiento de ideas en instituciones de nuestras sociedades, de la sociedad, porque buscamos jóvenes que afloren las ideas. No es imposición de ideas, tampoco lo sabemos todo, sino que aquí fundamentalmente buscamos compartir. Pero también es importante cuestionar las instituciones de nuestra sociedad. Hay que ser, como se indica, dicen algunos, hay que ser contestatarios en la sociedad. Entonces, también los invitamos a eso, a ver estas perspectivas, a ver estas aristas de los fenómenos. Y les decía, razón por la cual pues el programa nos remite a esta época histórica de nuestro país, señala durante la conquista. Y les decía por qué la observación esta, porque algunos, en lugar de denominar conquista, señalan la invasión. La invasión. Algunos dicen, bueno, sí, conquista e invasión es lo mismo. Probablemente sea así. Probablemente sea así, que la conquista, porque la conquista pareciera implicar que todo se acabó. Se conquistó y todo está ya bajo orden. Sin embargo, a veces apareja la idea de invasión. Sí lograron invadir, sí lograron penetrar, pero no acabaron con todo. No está todo conquistado. Surgen y resurgen todavía instituciones, ideas y principios de lo que un día aparentemente fue terminado, conquistado, acabado. De esa cuenta un poco, repito, cuestiones conceptuales, pero que durante el desarrollo de nuestro curso y con la participación y actividades de ustedes, las votaciones, vamos a ir desarrollando jóvenes. Luego nuestro programa también nos ciñe a otro periodo, el periodo del presidente Justo Rufino Barrios Aullón. Hablamos de la época liberal. En Guatemala se conoce como este periodo, el periodo o la época liberal. Hablamos más o menos de 1871. Justo Rufino Barrios introdujo varios cambios significativos para la sociedad guatemalteca en general, pero también vamos a ver en relación a las comunidades indígenas, también hubieron cambios casi
neoesclavistas, reduciendo la mano de obra maya, en términos generales, la mano de obra indígena, a casi esclavitud nuevamente. Después del periodo de independencia, más o menos 50, 70 años después, jóvenes, menos, como 50 años después. Y luego el despojo de las tierras de las comunidades indígenas. La razón por la cual aparece acá el periodo de Justo Rufino Barrios de nuestro programa, creo que es importante. 5. Derechos a la restitución o reparación. Acá vamos a ver incluso en los acuerdos de paz, tanto el acuerdo sobre situación económica y luego el derecho de los identidad y derecho de los pueblos indígenas, se introduce el término restitución. ¿Qué es una restitución? ¿Y qué es una reparación? Indiscutiblemente, jurídicamente hablando, desde el punto de vista del derecho, hay una diferencia entre restitución y una reparación, ya que la reparación constituye más o menos como carácter indemnizatorio por haber ocasionado un perjuicio. Por ejemplo, poner la reparación, se está reparando algo porque se causó un daño, fuese físico, fuese mental, fuese emocional, fuese una reparación, por ejemplo, o dineraria. Pero la restitución es como devolver algo, restituirlo. Y veremos, pues, pero aparece en nuestro programa y tenemos que ver los derechos a la restitución o reparación. ¿Y reparación, restitución de qué? Vamos a ver. Luego vienen las garantías internacionales en el tema del despojo. Terminamos en el segundo módulo, pasamos al... bien, jóvenes, por favor. Entonces, antes de que continúe. El primer módulo y el segundo, por favor, tomen nota de esto, van a ser los contenidos de nuestro primer examen parcial, por favor. El primer módulo y el segundo módulo se va a evaluar en el primer examen parcial. Obviamente es el conocimiento, ¿verdad? Les decía, sobre 30 puntos. Así que, por favor, tienen que apuntalar lo más que se pueda. Ojalá fuesen los 30 puntos de ese primer examen parcial, para que ustedes vayan conformando su zona y se sientan tranquilos. Primer parcial. Primero y segundo. Ahora pasamos, y también Alejandro en el la discriminación y la asimilación van a ser el contenido del segundo examen parcial. Probablemente, les decía, vamos a ver la posibilidad de algún trabajo que van a hacer para completar la zona de los 40 puntos. Tenemos acá ya la discriminación y el racismo. Aparece la definición, tendría que ser de discriminación, de igual manera el racismo, las raíces de la discriminación, los tipos de discriminación y protección contra la discriminación. Aquí tenemos en el programa Jóvenes, una ausencia, si quieren ustedes. Sin embargo, el enunciado de nuestro programa, como vimos acá en su organización, y que acá en la organización, número 3, discriminación y racismo, y que se desarrolla en esta parte, trató de desarrollar el racismo. Sin embargo, lo vamos a desarrollar ahora. En la discriminación y el racismo. ¿No? Es importante para nosotros, también para el curso, entender qué es la discriminación y sus alcances. De igual manera, el racismo y sus alcances. Dado que en el Código Penal guatemalteco se regula este tipo, la discriminación o el delito de discriminación. En el Código Penal guatemalteco no aparece el racismo como delito. En algunos otros países sí. En otros países sí, bueno. Entonces es importante también comprender qué es el racismo y luego los alcances del racismo. Seguidamente entramos a
Cuarta unidad, así sería, cuarta unidad, asimilación y etnocidio cultural. Aquí viene ya el concepto de la asimilación. El etnocidio cultural viene a ser prácticamente la consecuencia o el resultado de la asimilación. Pero acá se va a remarcar primero, o se va a abordar primero la asimilación y posteriormente el efecto de esta asimilación, que sería el etnocidio cultural. Así tenemos la definición, las formas de asimilación y etnocidio. Etno es la muerte, jóvenes. Etnocidio, la muerte de un grupo étnico. La muerte puede ser destrucción, pero más desde el punto de vista acá, incluso antropológico, se habla del etnocidio con la muerte de la cultura. Garantías de protección para evitar la asimilación. Los efectos de los... Aquí también tenemos un poquito de problema. Quisiera también hacer la observación, y esto está bajo mi estricta responsabilidad, jóvenes, como docente. Pero acá ya, fíjese que creo que aquí hubo un pequeño error, así considero, no sé exactamente, pero vamos a hablar del etnocidio, acá la asimilación del etnocidio cultural. Ya que el punto 4, vean por favor y vean su programa, se refiere a efecto de los actos procesales. El tiempo de los actos procesales, el procedimiento, sus fases, el amparo provisional, la sentencia, los recursos y los cursos. Estos puntos están relacionados con la acción de amparo. Creo que un pequeño lapsus acá, un pequeño error. Se refiere al amparo. Probablemente en esto no se expresa taxativamente en esta parte, no aparece de manera expresa, jóvenes, que se refiera al amparo. Porque el amparo, recordemos, la acción de amparo viene a ser también como una garantía constitucional, no viene a ser, sino que es exactamente una garantía constitucional que cualquier persona individual o colectiva, personas individuales o colectivas, pueden hacer valer, obviamente, ante los tribunales de justicia, pero no tanto relacionado a la asimilación, porque vamos a ver acá algunos instrumentos de carácter legal, especialmente quisiera agregarles, no la acción de amparo, que se puede hacer valer indiscutiblemente, jóvenes, se puede hacer valer. Alguien dice, mire, fíjese que a mí me están discriminando. O mire, fíjese que hay un acto discriminatorio, que pudiera decir también constituir, le decía, un delito, pero acá, y se puede hacer valer perfectamente la acción de amparo. Pero le decía, en el caso de la asimilación y las garantías constitucionales, uno de los instrumentos jurídicos internacionales que consagra precisamente no la asimilación, sino la expulsión del sistema jurídico y de la práctica cotidiana social de la asimilación en las sociedades, en los estados como el nuestro, es precisamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, por favor, espero no confundir, no tiene relación directa ni estrecha con la acción de amparo, porque se puede hacer valer el convenio 169 por sí mismo. Es un instrumento legal y otros que mencionaremos oportunamente. Razón por la cual hago la aclaración acá. Acá más se refiere al amparo, porque aquí tenemos el amparo. Sin embargo, haremos mención de esto. Entonces, acá, en estos 3 puntos, vamos a ampliar con este convenio. No obstante, también al final tenemos la inclusión de este convenio. Incluso hubo otro instrumento internacional, jóvenes, que emitió Naciones Unidas en relación a la asimilación de esa convención. Fue el convenio 101. Este convenio en su texto consagró la asimilación, el fenómeno de la asimilación,
se hacía con mucha bondad, se hacía, si quieren ustedes jóvenes, pero así con muy buena intención. Se emitió este convenio, convenio 107, jóvenes, disculpen, les dije 101. El convenio 107 que emitió por primera vez Naciones Unidas respecto a los pueblos indígenas, consagró en su texto la asimilación. Pero ¿qué sucedió? Los estados nacionales donde habían pueblos indígenas, comunidades indígenas, empezaron a aplicar ese convenio 169, casi exterminando a las comunidades indígenas. Terminando con las comunidades indígenas, con los grupos indígenas. ¿Por qué? Porque se pensaba, incluso no se pensaba, sino que se consagraba legalmente la posibilidad de que los estados pudieran absorber a estos pueblos indígenas a lo que se llamó en aquel entonces a la cultura nacional y despojarles, acabar totalmente con sus rasgos culturales, su idioma, su traje, etcétera, etcétera, asimilarlos a la comunidad nacional y formar una sola comunidad nacional. Sin embargo, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, se fueron organizando, incluso se genera una organización a nivel internacional, jóvenes, y empiezan a clamar a Naciones Unidas. Señores de Naciones Unidas, ¿qué están haciendo? Señores Estados, este convenio, en lugar de protegernos, está acabando con nuestras culturas, con nuestros pueblos, porque las acciones de los Estados se orientan precisamente eso a nivel nacional. Razón por la cual Naciones Unidas hace una revisión de ese convenio y se deroga ese convenio y aparece ya otro, el convenio 169. Les decía, de esto vamos a hablar un poquito más profuso en su oportunidad. Por esto, no vamos a hablar aquí del amparo, sino que las garantías de protección son estos instrumentos nacionales. Probablemente, repito, aquí tenemos discriminación y racismo, contenidos de nuestro segundo examen parcial. Por favor, tomen contenidos del segundo examen parcial. Luego pasamos al punto 5 o al módulo 5 de nuestro curso, Derechos de los Pueblos Indígenas. Acá les decía, se va a abordar, vamos a tratar esas reclamaciones de los pueblos indígenas, que dice que son sus derechos, lo que piden, lo que demandan, lo que exigen, si queremos, en cualquier otro término. Pero son como esas, llamémoslo así, como derechos objetivos también de carácter colectivo, ahí están. O si queremos, algunos les llaman como derechos naturales de las comunidades. Derechos naturales de cualquier comunidad humana, de cualquier grupo humano, de cualquier etnia. Entre estos aparece, por ejemplo, el derecho a tener la propia visión de la vida. Lo que hoy algunos llaman el derecho a la comunidad. El derecho de tener, el derecho sí, efectivamente, valga decir, de tener derecho a ver la vida como esa comunidad concibe la vida. Por ejemplo, algunas comunidades, no solamente en Guatemala, las comunidades en general indígenas, dentro de este marco de cosmovisión consideran que la tierra es sagrada, que la tierra no debe ser sujeto a individualidad, a derechos individuales, en términos generales, aparte y aisladamente de los problemas que se dan también en el marco de las comunidades, por ejemplo. De esa cuenta se encuentran muchos marcos de derechos de terrenos comunales, la cosmovisión de la vida, y también en relación a la espiritualidad, no propiamente religión, pero conciben la espiritualidad, digamos, de darle gracias a un ser creador desde su perspectiva. El
reverenciar a ese ser creador. En el caso acá, digamos, de los mayas, hablan del formador y del creador, de Tepeu y poco más, de por ejemplo, pero sobre todo de la visión que tienen sobre la vida desde la perspectiva del espíritu, digamos, de las ideas del espíritu, en este caso, de la espiritualidad. Tienen derecho a ello. ¿Por qué perseguirlos por esa cosmovisión y decirle, no, si ustedes conciben eso, realmente es una visión ya primitiva? Eso era antes. Eso era de los que no sabían leer ni escribir. Pero no, ellos tienen derecho a ver así la vida, a entender así la vida, a decir que el río es sagrado, que la tierra es sagrada, el agua es sagrada, la lluvia es sagrada, un granito de maíz es sagrado. Es su cosmovisión y tienen derecho a ver así esa vida y a tratar esa vida de su práctica. De igual manera la espiritualidad. Ahí tenemos uno de los derechos. Otros probablemente se habla hoy, bueno, miren, por favor, fíjense que los estados nacionales nos oprimen. Quieren que seamos como todos. Nos generalizan, hablan de una sola cultura, la cultura nacional. Por favor, ¿por qué no nos permiten desarrollarnos nosotros mismos? Tenemos nuestras propias autoridades ancestrales. Que ellos conduzcan nuestra vida, obviamente en estrecha y respetable relación con el Estado. El caso, por ejemplo, de España y sus famosas comunidades autonómicas, por ejemplo. Esas comunidades autonómicas tienen ese derecho de desarrollarse en su propia comunidad autonómica. Y más o menos es un tanto lo que se alega igual acá, lo que se reclama como derecho a la autonomía y al aspecto económico, hermano. A la medicina, fíjense que sí, dicen que la planta no sirve, pero fíjense que con eso tenemos acceso y con eso nos aliviamos o nos curamos. Y hay un conocimiento, se habla ancestral o tradicional farmacológico al respecto. Ese es el derecho que tenemos. ¿Por qué el Estado nos va a despojar? ¿Por qué el Estado nos va a perseguir, nos va a criminalizar al practicar precisamente esa medicina o farmacología tradicional? El derecho a la madre tierra, el derecho a su propio derecho. Muy bien, aquí brevemente se va a hablar del derecho muy ampliamente conocida dentro de la academia, el derecho consuetudinario. Hoy día aquí en Guatemala se está hablando del derecho maya. ¿Por qué no? Al igual que se habla del derecho romano, al igual que se habla del derecho griego, al igual que se habla de cualquier otro derecho, cualquier otro pueblo que generó sus propias normas de conducta en su tiempo, ¿por qué no se va a hablar aquí de derecho maya? Pero no, ¿dónde está? ¿Dónde? No hay. Sin embargo, al respecto se han realizado varias investigaciones que vamos a compartir con ustedes. Obviamente, quedó casi a nivel de tradición oral esa norma y el traslado y la transmisión de esa norma. Y hoy día, repito, que se habla acá del derecho consuetudinario, el derecho a su propio derecho, el derecho a la jurisdicción estatal, de igual manera, algunas comunidades hoy día aplican su propia norma. Hoy en Guatemala igual, el Estado reconoce esa aplicación de normas, incluso acá en nuestro país se habla ya de una homologación de las decisiones que las comunidades toman respecto a ciertos hechos, incluso que riñen con la ley. Podríamos hablar de hechos delictivos, quizás menores si queremos, pero aparece y se habla de una homologación. Probablemente también en materia civil, en cualquier otra materia. Derecho a la jurisdicción estatal, en ese sentido y en ese entendido. Que el Estado muy bien nos respalde pues con nuestras decisiones. Nosotros mismos solucionamos los problemas. Además, colaboramos con el Estado, porque si solo los casos todos llegan a la jurisdicción estatal,
los tribunales de justicia no se dan abasto. Imposible con tantos problemas, así que permitan. Se habla ahí del derecho a la jurisdicción, el derecho a la dignidad como pueblo. Por favor, pues, que se respete nuestra dignidad. Se ha quebrantado, se ha golpeado, se ha, etcétera, durante mucho tiempo. Día por favor, permitan desarrollarnos como pueblo, presentarnos como pueblo, seguir adelante como pueblo, fortalecer el país como pueblo, construir o reconstruir o refundar, se habla en algunos casos, nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestra república, derechos de los pueblos indígenas. Repito, les vamos a compartir algunos documentos que hablan al respecto. Y finalmente, que sería materia de nuestra examen final de derechos de los pueblos indígenas y las garantías internacionales de protección. Tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los resultados no todo, algunos, del relator especial en materia de derechos de los pueblos indígenas, de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, y algunas directrices de Naciones Unidas. Eso será el contenido de nuestro examen final. En derechos de los pueblos indígenas, esto es limitado, el documento que compartiremos. Y luego, las garantías internacionales de protección. Fundamentalmente, está el convenio 169, también algunos otros documentos que ha emitido OEA, es decir, jóvenes, que tienen algún alcance jurídico, probablemente no sean de carácter vinculantes como el convenio 169, pero son instrumentos internacionales muy importantes. Y obviamente, jóvenes, no vamos a dejar las garantías a nivel interno. Esto es, no sé si hay algunas preguntas, jóvenes, por favor, ya llegaría, ya casi estamos viendo. Ese es nuestro programa, así se va a desarrollar nuestro programa en este tema de los derechos de los pueblos indígenas. Sí, Tania, por favor, pregunta, sí, por favor, y luego Isma. Tania, a la orden. Buenas tardes, licenciado. Solo le quería decir que ya va a comenzar nuestra siguiente clase. Perfecto, aquí llegamos. Agradecer a los jóvenes, bienvenidos. Y nos estamos viendo el miércoles. Ya tienen ustedes el código de trato. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles y yo los indico la bibliografía, jóvenes. Por favor, no falta eso. Gracias, jóvenes. Feliz tarde. Feliz tarde.